Muy bien, entonces, primero que todo vamos a revisar la actividad para ver un poco la parte informativa y luego vamos a ir al EduBlog, vamos a ver un video y vamos a ver ahí algunas infografías que nos van a ayudar a responder la actividad que además está muy sencilla, muy asequible. A ver, bueno, acá está el video que ahorita lo vamos a comentar. Vamos a ver ahí, un momentito. Entonces tenemos acá toda esta parte que nos habla de Egipto, y esto es lo que vamos a ver también en la información de las infografías, y una civilización muy antigua, hace más de 5.000 años. El primer faraón fue Narmer, también conocido como el Rey Escorpión. De repente ustedes habrán escuchado de las famosas películas que ya no tienen nada que ver con la parte histórica, sino que ya mezclan cosas más ficticias, y que conquistó y unió Egipto, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto. Y bueno, hay algunos aspectos típicos importantes de Egipto que vamos a ir viendo en un momento más. Obviamente las pirámides, tumbas para una sola persona. Impresionante que haya habido tanta construcción y haya tomado tantos años para hacer las tumbas de una sola persona. Obviamente el faraón era pues considerado un dios viviente y por tanto se merecía este tipo de construcción, que aquí están las tres más famosas, dentro de muchas otras que hay realmente por todo Egipto. Aunque luego ya hacia el final de su historia los egipcios ya no construían pirámides, sino hacían otro tipo de construcciones debajo de la tierra, ¿no? Hay un valle allá llamado el Valle de los Faraones y que está lleno de ese tipo de tumbas, algunas ya saqueadas y otras todavía por estudiar, ¿no? Por los arqueólogos. Sobre la organización social, bueno, lo vamos a ir viendo ahora. Por supuesto, el faraón, obviamente en lo más alto, los nobles, donde estaban sacerdotes y escribas. Escribas eran pues los escritores, bueno, diríamos los secretarios, que tenían el gran conocimiento de la escritura para que quede permanentemente en los papiros todo lo que se o que ocurría o las decisiones y las leyes de los faraones. Por supuesto que el ejército, que como dice aquí, protegía al pueblo, pero también ayudaba a conquistar territorios y a conseguir esclavos. El pueblo, que en su mayor parte eran los que trabajaban y con su trabajo pagaban impuestos para que el faraón y los nobles vivan bien. Y los esclavos, que eran en su mayoría prisioneros de guerra y que terminaban pues siendo mercadería, ¿no? Mercancía para trabajar como sirvientes o en otros trabajos que favorecían a la nobleza o al faraón. La organización política, vamos a ver, pues que obviamente era una monarquía porque había un rey absolutista, porque el rey, el faraón hacía lo que quería, nadie controlaba su poder, y teocrático porque se decía que todo este orden, todo lo que había, venía porque los dioses así lo destinaban. Así que el faraón dictaba leyes, organizaba el ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba de la justicia, distribuía la comida al pueblo, o sea, todo estaba en manos de él, ¿no? No había pues democracia en Egipto, evidentemente, y era un cargo hereditario, pasaba de padre a hijo. Y si alguna moría y sin hijos, entonces algún otro podía tomar el mando, a veces de manera violenta, y así se inició una nueva dinastía. Egipto tuvo grandes faraones. Tutmosis I, Ramsés II, fueron tal vez los más importantes por sus conquistas. Y bueno, vamos a ver acá algunos aspectos acá que están acá mencionados, los vamos a ver también más adelante. Había una burocracia estatal, es decir, era todo un estado Egipto como el nuestro, donde el faraón pues solito no podía mandar todo, tenía que tener ministros, tenía que tener secretarios o escribas, y obviamente había un conjunto de gente que trabajaba para él, para que todo el estado funcione, ¿no? El visir, aunque este es un término no correcto, el término visir viene de la época de la invasión muchos siglos después por los musulmanes, pero digamos, el primer ministro era pues el que también se acababa de administrar el Estado, de impartir justicia
con decisión del faraón y recaudar impuestos. Los sacerdotes que eran importantes porque todo era religioso allá. Toda la vida de los egipcios estaba basada en la religión y en su creencia en la vida después de la muerte. Los jefes del ejército, que obviamente tenían que ser leales al faraón. Y en cuanto a actividades económicas, obviamente Egipto, como todas aquellas épocas, como todas las civilizaciones de aquella época, era una civilización basada en la agricultura y la ganadería. El río Nilo era fundamental para ellos, por tanto, y se complementaban con la artesanía y el comercio. Todo usualmente a través del río Nilo, que les permitía llegar del Alto al Bajo Egipto y también les permitía llegar al Mediterráneo y por ahí tener comercio con otras civilizaciones de aquellas épocas. Muy bien. Y en cuanto a la religión, obviamente eran politeístas y sus dioses eran antropomorfos y zoomorfos, ¿no? Dioses mitad humanos, mitad animales. Vamos a ver algo de eso. Y era muy importante para ellos la magia, los rituales, pensaban que eso era fundamental y tenían pues también ofrendas y sacrificios de animales en nombre de los dioses. Y vamos a ver luego a dioses más importantes como Ra, el dios Sol, Amón, el dios de Tebas, y con el tiempo en que Tebas fue la ciudad más importante, este dios fue el más importante. En algún momento incluso estos dioses se fusionaron en uno solo, Amón-Ra, pero también tenían otro, ¿no? Que era Osiris, el dios de la resurrección, que representaba al sol naciente, al amanecer, Isis, la diosa de la vida, madre de Osiris, Horus, el dios del cielo, y también estaba Anubis, el dios de las modificaciones, el dios de los muertos, el dios con cara de chacal o perro, y Set, el dios de las tinieblas o del desierto, ¿no? El dios de la oscuridad. Los egipcios fueron muy avanzados en medicina, ¿no? La momificación que ellos llegaban a hacer mostraba pues su gran avance y tenían diferentes curas o formas de, digamos, enfrentar las dolencias que ellos tenían. Tenían un gran conocimiento de la anatomía. También fueron muy buenos en matemáticas. Le debemos a ellos el sistema decimal, calculaban la superficie, el volumen de las pirámides, todo parece indicar que tenían planos de lo que ellos construían, no lo hacían por hacer. Y también conocimiento de lo que ahora es el cilindro, esfera, el álgebra, astronomía, usaban un calendario solar y también relojes de sol y de agua. Igualmente la astronomía, un calendario de 365 días y en la escritura, diferentes tipos de escritura, la jeroglífica, tal vez la más compleja y la que, gracias a una piedra, la piedra de Rosetta, donde había un texto escrito en 3 idiomas, escrito en jeroglífico, en griego y en latín, se pudo, y eso fue un francés, Champollion, quien logró darse cuenta que eran textos similares en 3 idiomas y así comparando, analizando, llegó comenzó a descubrir cómo entender los jeroglíficos egipcios, ¿no? Que son un conjunto de pictogramas. Esos pictogramas representan palabras que juntos representan frases y textos. Muy bien, acá está la tarea, pero lo vamos a dejar un momento para el final. Primero vamos a ver el video y lo demás, ¿no? La idea es que resuelvan esto el día de hoy, porque está muy asequible además, ¿no? Son características generales de Egipto y de su organización sobre todo. Muy bien, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el primero. Profesor, yo ya terminé esta tarea. Ya, pero a lo que has terminado le vas a complementar algo porque voy a agregar, no agregar tareas, sino algo para que sea más comprensible, ¿ya? No te preocupes, si ya lo has resuelto, me parece muy bien. Ahora voy a indicar algo que creo que ayudará a que se entienda mejor. Muy bien, tenemos acá varios esquemas. Primero que todo, aquí está Egipto, como también está en su libro. Les recomiendo leer su libro, donde pueden encontrar toda la información de manera ya también resumida, bueno, bien resumida, pero más complementaria. Y eso es lo que encontramos en Egipto, ¿no? En el norte de África, eh, rodeado del desierto de Libia. En realidad todo es desierto ahí. En general, Egipto está en algo mucho más grande llamado el desierto del Sahara.
Y como pueden ver, si Egipto existe, es por el río Nilo, un río muy largo que nace en montañas muy, pero muy al sur de ellos, y que este río recorre, y es donde recorre, como los demás valles que ya hemos estudiado en otros temas, genera pues una zona de cultivo, y eso es lo que permitió que surgiera esta gran civilización. En el caso del río Nilo, cuando llueve en muy, pero muy lejos, en las montañas que le dan origen, el río se desborda, ¿no? Como pueden ver acá en esa parte celeste, y ahí son donde se desborda, deja un tipo de alga llamada el limo, y cuando el río ya vuelve a su cauce, ese limo se utiliza como fertilizante. De ahí que toda esa zona es una zona cultivable y eso es lo que permitió el surgimiento de esa gran civilización. A lo largo de ella, como pueden ver, está la zona del Bajo Egipto, y donde durante mucho tiempo una ciudad importante fue Memphis. Cerca de ahí están las pirámides de Gizeh y Saqqara, que esta vez una de las más, Saqqara es una de las primeras pirámides que se hicieron. Tal vez fue el primer experimento de cómo hacer una pirámide. Y luego, como vimos también en un tiempo, está el Alto Egipto, ¿no? Que tuvo como ciudad importante a Tebas. No confundir esta Tebas con la ciudad de Tebas en Grecia, hay una ciudad con el mismo nombre, y que esta es la Tebas egipcia, y muy cerca de ella están grandes ciudades con palacios como Karnak, Luxor y Edfu. Y muy, pero muy lejos por acá está Abu Simbel, otra gran ciudad que también es un testimonio de la enorme desarrollo arquitectónico que tuvieron los egipcios. Muy bien, esto nos da la pauta entonces, y acá pueden ver en esta leyenda, ¿no? Las zonas elevadas, están por acá está el desierto del Sinaí, ¿no? Y acá el Mar Rojo, y acá está el Mar Mediterráneo, donde había el comercio. Y la zona fértil es toda esta zona. Ahora veamos un poquito esto de aquí, de los diferentes esquemas que ustedes pueden ver con calma. Miren este interesante mapa conceptual que encontré sobre la historia de Egipto, y acá resalta lo que ya, bueno, acá habla un poco de la historia, que no estamos enfocándonos en eso, ¿no? Las etapas del Imperio Antiguo con el primer faraón, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, que es donde Egipto realmente tuvo su mejor momento, con Amenofis IV, Ramsés II, Tutmosis III, que acá no lo menciona, pero también fue un gran faraón, y luego la decadencia, ¿no? Con el Bajo Imperio, y donde ya Egipto inclusive fue conquistado por los persas, luego por Alejandro Magno, luego por los romanos, ¿no? De repente en esa última época ustedes recordarán Cleopatra, la famosa última reina de Egipto, ya, y que no era egipcia 100%, sino que ella era descendiente de macedonios que invadieron Egipto antes, ¿no? Pero que ya ella fue la última reina, y ya Egipto fue invadido por los romanos. Y aquí nos habla un poco de la política, del faraón, ¿no? Que era representado por los nomarcas, que gobernaban pues provincias. Egipto era gobernado por diferentes provincias, y también había diferentes funcionarios. No te voy a hacer esto un poco más grande, ya, acá se ve mejor. Y en la sociedad era también piramidal, o sea, no había igualdad. Ya hemos visto que había un grupo dominante, el faraón, la nobleza, su familia, los nobles, sacerdotes y funcionarios, que tenían privilegios, y en cambio la gran mayoría del pueblo egipcio, que eran grupos dominados, comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos. En la economía, como ya vimos, ¿no? Agricultura irrigada, ganadería, artesanía y comercio. Y en cuanto a la cultura, la escritura jeroglífica, la astronomía, su religión politeísta, ¿no? Acá está, por ejemplo, Amorra, lo que les comenté, ¿no? La fusión de esos dos dioses en algún momento de su historia, y además los dioses que ya mencionamos. Y en el arte, en arquitectura, construyeron grandes templos. Las primeras tumbas fueron mastabas, que luego evolucionando se van a convertir en las pirámides, y también había hipogeos, que eran más bien semi-subterráneos. Y en su última etapa, como mencioné, ya todas las tumbas eran debajo de la tierra, ¿no? En cuanto a la escultura y la pintura, eran estatuas y relieves, escenas cotidianas, pero siempre
de lado, ¿no? No era algo muy vistoso en ese aspecto el arte egipcio, ¿no? Era muy estático. No tuvieron, digamos, la habilidad que sí tuvieron los griegos y romanos, que hicieron un arte más vívido, ¿no? Más interesante. Tienen acá otro esquema que nos refuerza lo que ya hemos visto antes y nos da un elemento interesante, ¿no? En cuanto al elemento cultural, el embalsamiento, eso justamente consiste en la momificación, que para ellos era muy importante para que el cuerpo vaya a la otra vida, ¿no? Y bueno, todo lo demás ya lo hemos visto. Acá hay otro esquema que nos habla de los grupos de la sociedad egipcia. Este es un cuadro sinóptico. Y acá podemos ver que en los grupos privilegiados estaban los gobernadores, los nomarcas, los jefes del ejército, los sacerdotes, los nobles que poseían las tierras y eran por supuesto ricos porque toda la economía era agrícola, los sacerdotes que realizaban ritos religiosos, científicos y también eran escritores, también tenían el conocimiento de la escritura y administraban las tierras, los escribas que tenían el aprendizaje de la escritura, el cálculo de impuestos, las obras de riego, el cálculo de esto también, y las órdenes del faraón. Por tanto, los escribas, que no todos eran nobles, ¿no? ¿Alguien del pueblo puede llegar a ser escriba? Sí, pero tenía que tener pues la posibilidad de aprender a escribir y sumar, o sea, saber las operaciones matemáticas, y podía llegar a este cargo y entrar al grupo privilegiado, ¿no? No todos podían lograrlo. Yo recuerdo algún texto en donde un padre le escribe a su hijo y le dice que estudie, ¿no? Para que sea un escriba y logre un buen nivel de vida. Entonces, como sus papás, que a ustedes y sus mamás, ¿no? Que seguramente les dicen que estudien, que hagan sus tareas, este papá le escribía a su hijo para que no desaproveche la oportunidad y logre este cargo, ¿no? Que lo ponía en un lugar privilegiado, ¿no? Aprender a escribir no era algo para todos, era algún privilegio. Y los campesinos, que obviamente era la mayoría de la gente, ligados a la tierra, con muy poca o nada de educación, y que pagaban sus impuestos para que aquí vivieran bien, ¿no? Artesanos y comerciantes. Entre los artesanos estaban los que tejían tejidos del lino, los que trabajaban los piedras y metales, por ejemplo, los que hacían armas para el ejército, la orfebrería, que eran adornos para la nobleza, los que trabajaban el cuero, madera y cerámica, ¿no? También había pequeños talleres y grandes complejos para fabricar. Y obviamente los esclavos, que estaban en lo último, ¿no? Y acá hay otro mapa conceptual que creo que ya nos vuelve a mencionar lo mismo, ¿no? Que ya hemos estado viendo antes. Acá ven ustedes una infografía que resalta algunos de los elementos más importantes de Egipto de manera bastante visual. Y también mencionar que, y lo vimos anteriormente en la tarea que hablamos de esto, que Egipto es una de las pocas civilizaciones antiguas que realmente le dio importancia a las mujeres, ¿no? Hubo mujeres que sí tuvieron mando, como ven acá, esta escultura que representa a Nefertiti, ¿no? Nefertiti fue una reina egipcia que tuvo bastante poder, ¿no? Y acá ese efigie nos muestra cómo ella era en su momento en que gobernaba, ¿no? Este especie de sombrero que tiene representa que ella gobierna, ¿no? Era símbolo de su poder. Y Cleopatra, como dije, la última reina de Egipto, que también es otro ejemplo de una mujer que gobernaba en un tiempo en que realmente las mujeres no gobernaban y no tenían poder en casi ningún sitio. Bien, entonces ahora vamos a ver el video y luego vamos a explicar la tarea. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente, fue dividido en dos zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una
una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las dos coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación. Perdón. Se escucha doble, profesor. Ya. Un momentito, por favor. Sí, tienen razón, se me pasó. Ya. Voy a apagar el micro aquí. Ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que éste permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba liberada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio. El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron 2 reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los 2 Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las 3 famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C.
Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los Hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder, de hecho las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha. En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación.
Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas, representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el video que ya con las infografías e imágenes y esquemas que ustedes han visto ahí, más su libro. Creo que ya tienen todo un conjunto de datos ahí para poder responder. Vamos a la actividad y vamos a explicar la actividad ya para ir acabando. Muy bien, veamos. Bien, entonces ustedes tienen acá, tienen 10 oraciones y obviamente 10 cosas que ir completando. Bien, entonces lo que van a hacer es algo muy sencillo, ¿ya? Van a colocar aquí la respuesta y lo van a ubicar aquí en ese pupiletras con colores diferentes, ¿ya? Para que yo lo pueda identificar fácilmente. Entonces acá le ponen a esto un color, la respuesta aquí un color, y lo ponen acá, aquí otro color, igualmente acá, ¿ya? Y van ubicando los conceptos
donde corresponde. Básicamente eso. ¿De acuerdo? ¿Algún tipo de duda de lo que tienen que hacer? Creo que con los videos y el libro y todo está muy asequible. Creo que alguien ha preguntado. Un momentito. Ninguna pregunta, profesor, todo fácil. Sí, está asequible. Profesor, Levanta la mano. ¿Qué cosa? ¿Qué duda tiene? profesor, ahí en una de las respuestas es de Ra, el dios del sol. Y en el pupiletras, ¿cómo lo vamos a hallar? ¿Como Ra o cómo? El nombre, pues el nombre, si es Ra, entonces debe ser Ra. Claro. Profesor, es que hay muchos Ra. Vas ubicando todos, dejas ese al final y el que quede, o uno de los que quede, ahí se lo indicas. No hay problema. Mientras esté, Yo sí puse en uno, profesor. ya, perfecto. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, profesor, ninguno. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay mayores dudas, miren, somos 22 en este momento, ya está la gran mayoría del aula, entonces aprovecho nuevamente para recordarles que por favor completen lo que esté pendiente del primer y segundo trimestre. Ya para el día, para el día de mañana, ya estaríamos a solamente un mes de acabar el trabajo de este año. Así que aprovechen más bien que esta actividad se hace muy rápidamente y espero que lo hagan el día de hoy o ahora mismo nada más para poder completar lo que falte y de esa manera yo tener la posibilidad de completar las notas de los que faltan. Ya la única oportunidad que queda es la de diciembre. Entonces, los que me están debiendo actividades del primer y segundo trimestre, ya se ha enviado al correo lo mínimo que tienen que hacer. Por favor, háganlo de una vez, completen eso. Igualmente, el tercer trimestre, las actividades de la 23 a la 29 que ya hemos estado haciendo. Y obviamente ahí ya están digamos, ya están las notas de economía y geografía. Completen eso para que ya no les falte nada de ello. Y en la última etapa vamos a estar haciendo historia, ya también para acabar este año. Así que no desaprovechen la oportunidad de completar lo pendiente, por favor, para que después no estén con notas en blanco y después haya que ver tareas para el verano. Yo creo que ustedes también quisieran tener sus vacaciones y obviamente hay que acabar de una vez, nos queda muy poquito para que ustedes puedan tener un buen descanso antes de volver al colegio el próximo año. Eh, en caso de ustedes, tal vez algunos de ustedes de repente ir al colegio por primera vez este año, ¿no? El próximo año que tal vez son nuevos en el colegio y van a conocerlo. Igualmente recordarles que revisen su fecha de vacunación y si ya les toca, vacúnense de una vez para estar totalmente protegidos y tener ya todo ese aspecto bien controlado. Si no hay mayores dudas, vamos a pasar lista. Un momentito, por favor. Ya está. Lista virtual. Y vamos a acabar con la grabación que será enviada en un rato.